tus misericordias, tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites estar hoy aquí. Gracias por mis hermanos que están a la distancia también. Te pedimos que tú les bendigas, les ayudes. Que me des la gracia y la sabiduría a mí, Señor, para trazar las ideas de tu palabra, Dios. Y esta reflexión, Señor, sea de provecho para nuestras almas, para nuestras vidas y también para aquellos que nos rodean, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros, de nuestras familias, porque en ti hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza y sabemos que tú estás obrando, Señor, en todo detalle, Padre, en cada hogar. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que tome su lugar, acompáñeme al libro de San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2, verso 15. Vamos a leer, lo voy a leer, pero quiero que me acompañe con su vista, por favor. Vamos a ir de nuevo a aquella madrugada, cuando el ángel del Señor fue a avisarle a aquellos pastores que había nacido un Salvador en Belén. ¿Se acuerda? San Lucas 2:15, lo tenemos. Lo voy a leer, sígame. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Víctor, ¿me le subes un poquito al micrófono? Por favor. Gloria al Señor. Bueno, les decía ahorita, vayamos de nueva cuenta a aquella madrugada. La madrugada cuando nació nuestro Señor Jesús. Y decimos madrugada, ¿por qué? Porque lo vemos en el pasaje, en el contexto. Amén. Cuando aquel ángel del Señor fue a avisarle a los pastores. Si lo recordamos, la semana pasada estuvimos hablando de esto. Hemos ido tratando de desglosar, desmenuzar estos pasajes, este suceso, ¿sí? Y la Biblia no precisa la cantidad de pastores que había ahí en Belén. Es muy probable que fueran bastantes, que fueran muchos, pero la Biblia no lo dice, ¿sí? Porque en Israel estaba prohibido que en las ciudades hubiera rebaños de ovejas. Las ovejas tenían que estar afuera y lejos de donde estaba la ciudad, ¿sí? En todo el país. Pero en Belén era la única ciudad que permitía tener cercanía, ¿sí?, de los rebaños. Era la única ciudad. Por eso se cree que había muchos pastores en esa madrugada, ¿sí? Y aunque la Biblia no nos dice cuántos eran, ¿sí? Hermanos, ¿cuántos aparecen en su mente al estar imaginando esta situación? Porque todos, yo creo que nos hemos imaginado esta escena: el ángel y los pastores, ¿verdad que sí? Inmediatamente aparece la escena, bien distinta. ¿Cuántos aparecen en su imaginación? 3. ¿Cuántos más? ¿Quién da más? ¿Sí? La Biblia no especifica. Pudieron haber sido decenas, pudieron haber sido centenares de pastores. Eso sí, no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Y por qué la Biblia no lo dice? Pues porque la cantidad no es lo importante, hermanos, en este caso, sino lo que hicieron esos pastores. Eso es lo importante, ¿sí? Y el título de esta reflexión es: estamos para contar lo que Dios ha hecho.
Estamos para contar lo que Dios ha hecho. Y eso fue exactamente lo que hicieron estos pastores. El ángel del Señor fue y les platicó. Fíjense nada más, cómo va la cadena. El ángel del Señor va y les platica a los pastores lo que acababa de suceder ahí en Belén. Y los pastores, acabamos de leer aquí del verso 15 al 20, hicieron exactamente lo mismo. Pero vamos a ver detenidamente 3 cosas que hicieron estos pastores, independientemente de la cantidad de pastores que haya sido. Número 1, lo primero que hicieron estos pastores, y son 3 cosas que usted y yo debemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Quiero que esto lo vayamos viendo desde esta perspectiva, aprender y aplicar. Ahora, estamos hablando de los pastores, la Navidad, el nacimiento de Jesús. No es nada más para aplicarlo en estos días, hermanos. Esto es para aplicarlo en nuestra vida diaria de aquí hasta que Cristo venga o nosotros nos presentemos a su presencia. Pero lo primero que hicieron ellos, aparece en el verso 15. Número 1, creyeron. Fue lo primero que hicieron los pastores, creer. Creyeron lo que el Señor les manifestó. Verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, fíjese, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, o sea, vámonos ya, vámonos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos, hermanos, no comenzaron a discutir u opinar sobre lo que el ángel les había dicho. ¿Sí? Ellos no empezaron a decir, ay, pues ¿cómo ves? ¿Será verdad? ¿Habrá sido un ángel de Dios? Tal vez es un ángel del diablo y nos quiere distraer para que vengan los lobos y se coman todas las ovejitas que tenemos aquí. Tanto que hemos estado aquí cuidándolas. ¿Cómo ves? ¿Qué hacemos? Ay, no sé. Ellos no discutieron, ellos no opinaron, ellos creyeron lo que el ángel les había dicho. Es decir, lo dieron por hecho. Lo dieron por hecho. ¿Sí? Y en la actualidad, hermano, fíjese bien esto es una gran verdad. Esto, hermanos, creer en Dios, esto es algo que se ha perdido. ¿Sí? Y lo voy a ser bien sincero, los cristianos, ¿sí? Me refiero a cristianos que en lo profundo de su ser no creen en el Señor Jesucristo como el único camino a Dios. Y esto está dentro de todas las iglesias cristianas. Cristianos que realmente en lo profundo no creen la verdad, ¿sí? Que Cristo es el único camino hacia Dios. Fíjese que una encuesta que se hizo sobre este punto reveló que el 70% de las personas que se congregan en una iglesia fielmente, el 70% en lo profundo, en la realidad de su vida, no creen esto que estamos hablando. El 70%. El 70% dicen ser cristianos, van a una iglesia, en su mente y corazón realmente no están creyendo. A lo mejor lo hacen por tradición, lo hacen por una necesidad de creer en algo, en alguien, ¿sí? Pero no creen en el Señor Jesucristo realmente. 70% de los cristianos que se congregan, no de los que dicen que son cristianos, porque esos son muchos más. No, yo tengo aquí gente que dice que es de la iglesia y no los he visto en 2 años. ¿Sí? Pero le pregunta quién es su pastor y dicen el hermano Alejandro. ¿Y dónde es su iglesia? Ah, no, ahí, Camino de Vida. Y pues bueno, yo no sé, será que a lo mejor han venido y se han perdido entre toda la multitud y no los he visto. Esos dicen que son cristianos, pero mire,
Yo no sé. Pero estoy hablando de gente, hermanos, en las iglesias, ¿sí?, que van por años, llevan años asistiendo y congregándose en la iglesia. Y pueden hasta participar en cosas. Pero el 70% en ese estudio, hermano, en esa encuesta que se realizó, ¿sí?, hace tiempo, y fue hace tiempo, imagínense cómo está ahorita, si cada vez está peor la cosa. 70%. ¿Cuántos somos aquí? 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a contar 10 y quitamos a 2 niños, o 3. Imagínense nada más, 3 de aquí realmente creen que Jesucristo es el Señor. Los demás a lo mejor dicen, no, sí, sí, el Señor Jesús me lo enseñó la hermana Monse en la clase, o lo vi con Manuel y Tiara, en la clase también, o el pastor lo dijo la vez pasada. Yo lo sé, sí, lo sabes, pero en lo profundo, la realidad aquí adentro es que hay una duda en tu corazón y no estás 100% convencido, convencida de que Jesucristo existe, de que existe el cielo, el infierno, de que existe Jesucristo y que Él es el Salvador y es el único Salvador. ¿No se le hace mucho? 70% que no crea esto. Puede sonar hasta grotesco, atrevido de mi parte decir esto, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Solamente, mire, hay cristianos que lo ven como algo histórico, que lo ven como ficción. Ahora los chamacos y estas series que han salido de la Biblia, que han inundado los canales de paga, en Netflix, Amazon y no sé qué otras cosas haya, y que ahora resulta que hay hasta caricaturas de José, María y de todo hay, ¿sí? Todo esto está llevando a que el corazón, la mente de los cristianos se endurezca y comiencen a ver todo como si fuera una ficción, como si fuera nada más otra cosa que se inventó, algo más en que creer, ¿sí? Como tantas cosas, como creer que Juan Escuti estaban ahí y se aventó en la bandeja, como creer ese tipo de cosas que nos han dicho tanto tiempo y que no nos vamos a meter en eso. Pero dígame, ¿a poco usted no lo cree? ¿Estuvo ahí? ¿Le consta? ¿Tiene esa seguridad? Sí. Y con el Señor Jesús, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Está pasando la misma, una acción a causa de su creer. ¿Está conmigo? Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo un denominador que en un año no habían compartido a nadie que Cristo es el Salvador. Ese era el común denominador. Y me refiero a compartirle a conocidos. Pero compartirle no nada más así de que, bueno, ya te estoy diciendo y pues adiós. No, compartirles con la intención de convertirlos al Señor Jesús. Es muy distinto. Una cosa es cuando usted y yo le predicamos a alguien y le compartimos nada más por encimita. Es más, mire, ¿sabe qué es lo que se acostumbra mucho ahorita para no meterse en problema de ese 70%? Dice, pues te invito a la iglesia. Ni siquiera le predican de Cristo. Es nada más, te invito a la iglesia. O cuando quieres ir a la iglesia. No, la iglesia no salva. El que salva es Cristo. Cristo es el Salvador. Y todavía, supongamos que se le comparte. ¿Sabes qué? Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas entregarle tu vida al Señor Jesús. Pero bueno, ya me voy a Dios. No vaya a ser que se convierta y luego que el domingo, no, lo peor, que hasta la iglesia mía vaya a ir a caer. Y luego se va a dar cuenta que acá en la casa, acá en la familia, acá en la escuela, en el trabajo, donde sea, soy de una manera, pero y luego en la iglesia me va a ver ahí, aleluya, súper espiritual. ¿Por qué?
Porque la verdad, hermanos, es que a veces compartimos a nuestro Señor Jesucristo, pero no hay esa intención de que se conviertan a Cristo. Nada más lo hacemos como para cumplir. Y qué bueno que lo hagamos, porque le he de decir que aún así el Espíritu Santo hace lo suyo, que es lo importante. Alabado sea nuestro Señor. Pero lo más precioso que puede haber en eso, ¿sí?, es que nosotros lo hagamos con la intención de que esa persona se convierta, ¿sí? Es decir, le voy a estar compartiendo de Cristo a esta o a estas personas hasta que se conviertan. ¿Cómo ve? Esa intención, hermano, ¿cuántos la tenemos? Eso es lo que no existía en el 70% de la encuesta que le dije ahorita. ¿Cómo ve? ¿De qué lado de la línea estamos? ¿Del 30 que sí cree y actúa apresuradamente como los pastores? ¿O la verdad estamos del lado del 70% que piensa que cree en Cristo, piensa que cree, pero es falso ese creer? Es una fe fingida. Quisiéramos creer, pero no creemos. Pensamos que creemos, pero es mentira. Porque dice Santiago, ¿sí?, yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Individualmente, ¿cuáles son tus obras, tus acciones que tienen que ver con tu fe? ¿Cómo si el Señor ahorita estuviera aquí de una manera visible, lo está aunque no lo veamos, pero mire, aquí se siente, y nos dijera, a ver, vamos a evaluar, vamos a pesar las obras de tu fe de este año, del 2022. Nuestras obras, nuestros actos, nuestros hechos reflejan la fe que decimos tener en un Salvador, ¿o no? Ya suena menos agresivo lo que dije al principio del 70%, ¿verdad? Ya eso de que dije, aquí hay 3 y 7, ya no suena tan lejos. ¿Cuál es la realidad de tu vida, hermano? Hermana, ¿cuál es la realidad de nuestra vida? Nuestras acciones son como las de esos pastores. ¿A cuántos les hemos hablado este año con la intención real de que se conviertan a Cristo? De traerlos a la iglesia, de discipularlos, de estar ahí hasta que entreguen su corazón. Cada que los vemos, mire, ya no, que nos sueñen. ¿Sí? Los pastores creyeron, pero también actuaron en base a ese creer. Amén. Alabado sea nuestro Señor, porque en la palabra de Dios vemos tantos detalles que a veces pasan imperceptibles cuando los leemos, pero que están ahí, hermano, y son tan importantes. Vamos a terminar. Número 3, ¿qué fue lo que hicieron los pastores? Lo tercero que hicieron los pastores fue contarlo a todos. Verso 17, nos regresamos ahí a San Lucas. Dice la palabra, y al verlo, ¿a quién vieron? Al Señor Jesús, al bebé. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Fíjese que el orden, primero vieron al Señor Jesús y luego dieron a conocer lo que, dice la palabra, lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Sabe qué, hermano? Estos pastores no paraban de decirle a todos los que se encontraban en el camino, o ahí mismo adentro, ya en el poblado, en la ciudad de Belén, no paraban de decirles. ¿Y sabe qué le decían a la gente? Lo que el ángel del Señor
les dijo acerca de ese niño. Verso 11. Miren lo que le decían a la gente. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Creyeron, actuaron en base a eso, ¿sí? Y comenzaron a contarle a todos, dice la palabra en el verso 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Qué se les había dicho acerca del niño? Que era el Salvador, el Cristo. Eso es lo que ellos empezaron a hacer. Ahí iban los pastores evangelizando, predicando que había llegado un Salvador, que ya había Salvador, nuestro Señor Jesús. Creer, hermanos, actuar y contarle a los demás. Estos tres detalles, que no son pequeños, son enormes, porque habla de nuestra fe real y verdadera en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquellos pastores, dice la palabra, y al verlo, ¿acaso usted y yo, hermano, hermana, acaso usted y yo no hemos visto al Salvador? ¿Acaso no lo has visto? Dime, hermano, si acaso no has visto lo que Él ha hecho en tu vida. Él ha sido suficientemente bueno como para que usted y yo lo veamos, lo sintamos, lo amemos, para que seamos como aquellos pastores que creyeron y esa fe hizo que actuaran, y que actuaran apresuradamente, y que en ese ir, después de haber visto al Señor Jesús, cosa que usted y yo ya hemos vivido, ¿sí?, comenzaron ellos a hablar lo que habían vivido. Que nuestros labios, hermanos, no paren de contar todo lo que el Salvador ha hecho en nosotros. Platíquele a los demás. Hágalo apresuradamente. En todo lugar, en todo tiempo, hermanos, tenemos que hacer esto. Le pregunto, ¿Dios no ha sido bueno con usted acaso? Tenemos Padre en el cielo, alabado sea el Señor, pero también tenemos Salvador, y nosotros debemos decírselo a los demás, como los pastores. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Llévese esta palabra en su corazón. Llévese esto en su corazón y pregúntese si realmente usted es un creyente del Señor Jesús. Pregúnteselo. Jóvenes, pregúntenselo. Adolescentes. Lupita, pregúntatelo. Estoy checando. En serio, hermanos. Mis hermanos que están a la distancia, si es que todavía está la transmisión, no sé si ya se cortó. Estamos batallando con esto del Wi-Fi aquí. Hermanos, pregúntese cada uno, preguntémonos cada uno si realmente somos creyentes verdaderos. No vaya a ser, hermanos, que nos estemos engañando solos y en lo profundo de nuestro ser sea mentira que creemos realmente en el Señor Jesús. Solamente lo vemos como algo mitológico, tal vez, o tal vez cuando nos conviene, por eso vamos y decimos: ay, mamá, ore por mí porque, mire, ¿y por qué no eras tú? No, pues sí, pero pues usted, ¿por qué? ¿Por qué no crees? Sí, hay que orarnos por los otros, no es que estén equivocado esto, lo aclaro. Pero la motivación real es porque ¿realmente estás creyendo que Jesucristo existió? O sea, si crees realmente que Jesús existió, que todo esto que viene en la palabra lo crees, porque si no crees aquello, no puedes creer que te vayas a ir al cielo. O
sea, es imposible. Porque el camino para pasar la eternidad con el Padre se llama Jesucristo, el Salvador, Emmanuel, el que hemos estado hablando aquí todas estas semanas pasadas. Pregúntate, hermano, si tus acciones reflejan la fe que crees tener en el Salvador. Y si no es así, como siempre, hermanos, estamos a tiempo. Dios nos ha prestado vida hasta el día de hoy para poder hablar con Él, ordenar nuestra vida y comenzar por lo más básico, creerle, pero de veras, ¿sí? No porque tenga que, sino porque creo realmente, ¿sí? Actuar, ¿sí?, en base a esa fe porque creo, pero también actuar hablándole a los demás. Vamos a orar. Padre, en esta noche te agradecemos que enviaste a tu Hijo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, porque aún recordamos a aquellos discípulos diciéndole al Señor Jesús: aumentanos la fe. Después de todo lo que habían visto, de estar viviendo, de haber tocado, platicado, de haber sentido la mirada del Señor Jesús en persona, y con todo y eso, su fe se tambaleaba. Pero nosotros tenemos a tu Espíritu Santo, tenemos tu palabra, pero está en nuestra decisión creer o no creer. Creer no es un acto de emociones. Creer es un acto racional 100%. Yo decido si creo o no creo. Y en esta noche yo te digo, Padre, que yo creo en tu palabra. Creo en mi Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo. Yo creo, Señor, en ti. Te pido, Señor, que como iglesia, tanto a la distancia como presencial, Señor, seamos cristianos reales. Que nuestras acciones, Señor, vayan conforme a nuestra fe. Y que no digamos que solamente creemos con los labios, con la boca, sino que nuestros hechos, nuestro actuar, sea, Señor, un reflejo de nuestro creer, de nuestra confianza, de la seguridad que tenemos de que tu palabra es verdad, de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el que habita en nuestro corazón. Y si alguien se ha dado cuenta o se está dando cuenta de que hay una inseguridad, hay una incertidumbre, y están pensando y sintiendo, es que la verdad es que yo tal vez no creo, no estoy seguro, no estoy segura. Ya viéndolo así, siento que realmente no creo. Si alguien está en ese punto, Señor, habla su vida, pero sobre todo que tu palabra que ha sido expuesta, Señor, produzca frutos, Señor. Y hable esa persona o esas personas contigo, Señor, y te puedan rogar, puedan suplicar por tu ayuda. Y si necesitan fe, si necesitan aumentar esa fe, Señor, tu palabra es muy clara y dice tu palabra que la fe viene por el oír, por el escuchar, pero el oír la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita. Bendice, Señor, a mis hermanos presentes, bendice a mis hermanos a la distancia. Te agradecemos la obra que has hecho, Padre, al enviar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, porque tenemos Salvador. Y ahora por gracia somos llamados hijos tuyos, Padre.
Por gracia recibimos esa bendición. Te damos toda gloria y toda alabanza, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor.